práctica era, como lo recuerdan a nivel de los posgrados de ginecología, nunca estudiábamos la leptina. Pasábamos por todas las hormonas del ovario y realmente la leptina define muchas de las estructuras, tanto de reproducción como de salud, y definitivamente lo que es el tejido graso a nivel de una glándula. A nivel de la leptina, nuestras pacientes cada vez llegan más a las clínicas nuestras y preguntan qué es la leptina. Si en algún momento podemos dejárselas para bajar peso, si eso se inyecta, si se toma, si se usa como gotas. En algún momento sí pueden hacer una dieta basada en leptina, y ellas siempre meten a Google el término leptina y ven qué encuentran, ¿sí? El mercado de sobrepeso y de obesidad es uno de los mercados más grandes y hay pacientes para usar de todo lo que encuentran. Ustedes van a encontrar aquí la leptina, por ejemplo, asociada a la obesidad, cómo adelgazar, que estos son los términos que uno va encontrando, perder peso, ¿verdad? En otro de las búsquedas, pues uno va a encontrar parte del ejercicio y leptina. Todos son los temas relacionados a adelgazar y obesidad, ¿sí? En esto ustedes van a encontrar múltiples productos que son similares a la leptina, y entonces van a tener desde pastillas, medicamentos, van a tener, de los más utilizados son este Proleptin, que realmente ninguno de ellos es leptina. La leptina es una hormona que se usa para investigación, se usa en pacientes que tienen una deficiencia genética de la producción de leptina. Se puede solicitar cuando uno tiene un diagnóstico de un paciente de este tipo. Son pacientes con obesidades mórbidas, son pacientes que tienen índices de masa corporal de 50 o más altos, ¿sí? No son pacientes con un sobrepeso moderado. Y entonces, pues esto es todo lo que al final existe en el mercado. Incluso hay libros de dietas como este, ¿verdad? The Leptin Boost Diet, y van a encontrar muchas de las cosas. La leptina, las dietas basadas en leptina son dietas cetonémicas, altas en grasa, y ese es el principio para elevar la leptina en el cuerpo, de este tipo de producto que nos ofrece. Nuestras pacientes buscan bajar peso, su motivación siempre es la parte estética. Entonces pueden ver a esta paciente cuál es su llave para no abrir el refrigerador, ver el bikini que tiene que ponerse para Semana Santa, ¿sí? Y entonces a la vez nosotros como médicos debemos hacer un equilibrio, porque si ustedes le preguntan a 100 mujeres a cuántas de ellas les interesa bajar de peso por salud, tendrán suerte si encuentran a 20, pero todas quieren ser más delgadas. Todas están pensando en peso, nunca están pensando en porcentaje de grasa, nunca están pensando si la cintura va a ser más pequeña. Ninguna mujer que se aparece en el consultorio les va a decir, mira, es que yo quiero que mi cintura mida 70. Todas las mujeres les van a decir, mira, yo quiero bajar 15 libras. Y entonces la pregunta del millón, cuando uno trabaja las leptinas, es, mire, ¿qué le quitamos? ¿Quiere perder músculo? ¿Quiere perder grasa? ¿Le quito agua y la tengo en 3 días con 20 libras menos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Y entonces ellas no tienen el concepto al final de qué parte del cuerpo desean perder sobrepeso. Dejar de comer y hacer dieta no es tan simple como pensábamos. Tenemos hormonas que quitan el hambre, como la leptina, como la insulina, el GLP-1, el factor neurotrópico ciliar, el agonista del receptor de melanocortina. Tenemos hormonas que estimulan a comer, los cannabinoides, los glucocorticoides, la adiponectina, la grelina, el neuropéptido Y, y como ustedes pueden ver, tenemos a la leptina de un lado y al neuropéptido Y del otro lado. Son extremos diferentes del mismo funcionamiento. Claro, aquí hablamos sobre todo cuando las hormonas funcionan bien, es decir, podemos tener niveles muy altos de leptina y que uno diga, entonces la persona con niveles muy altos de leptina nunca tiene hambre. Eso no es cierto. Cuando el nivel de leptina es muy alto, al igual que cuando el nivel de insulina es muy alto, son muy poco funcionales. Y aquí es cuando vamos a ver que este circuito de quitar hambre, de dar hambre, no funciona, aunque los niveles de hormonas los tengamos relativamente normales. La leptina y la insulina, vamos a hablar un poquito más adelante, son extremos de la misma moneda. Es decir, cuando alguien tiene alterada la insulina, va a tener alterada la leptina. Cuando alguien tiene alterada la leptina, va a tener alterada la insulina. No debemos ir a medir la leptina para saber si está alterada o no. Tenemos formas de hacerlo más sencillas. Por ejemplo, la leptina obedece a lo que es la proteína C reactiva ultrasensible.
Cuando ustedes tienen un paciente con una proteína C reactiva ultrasensible alterada, él tiene una leptina alterada. ¿Sí? La glucosa en ayunas es otro marcador del mismo. Y la leptina parece tener más importancia que la que le damos. La leptina viene de leptos, que es delgado en griego. Para nosotros es muy conocida la foto a nivel de medicina cuando ustedes tienen al ratón que es muy gordito y al ratón que es muy delgadito, que es la foto que les colocamos aquí. Son con ratones blancos la foto original. Y entonces hay dos tipos de ratones. Hay uno que tiene una deficiencia OB, que es la deficiencia de la producción de leptina, pero tiene un buen receptor de leptina. Por el contrario, tenemos al ratón que es diabético con una deficiencia DB, que este ratón lo que no tiene es el receptor de leptina. Entonces, como es de esperar, si al ratón DB le ponemos leptina, no sucede nada. Simplemente no pierde peso, porque él, aunque tenga la leptina, no la puede utilizar. Por el contrario, en el ratón OB, cuando le ponemos leptina, los descensos de peso son muy marcados. Se recupera el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema metabólico. La leptina tiene que ver con todos estos sistemas. La leptina regula el ciclo circadiano y liberación de la TSH y de la hormona de crecimiento, pero más que mejorar la liberación de la hormona de crecimiento, mejora la función del IGF-1. Y recuerden que el IGF-1 puede estimularse desde dos puntas, desde las insulinas o desde la parte de hormona de crecimiento. Y entonces aquí es donde vamos a encontrar la unión con resistencias a leptinas, con hiperinsulinemias y más. La leptina pues tiene 167 aminoácidos, es una pseudocitoquina liberada por el tejido graso, realmente una adipoquina, ¿verdad? Sus receptores están en todo el cuerpo, podemos encontrarlos en ovario, en placenta, en tejido linfoide, en el músculo, en la grasa, a nivel de la mama, la médula ósea, la célula beta y el hígado. Entonces, para explicar de una forma más sencilla la leptina es un semáforo para el cuerpo de cuánta grasa tenemos. ¿Sí? Cuando la grasa sube, la leptina aumenta. Cuando la grasa baja, la leptina disminuye. Cuando la grasa baja, debiéramos de tener hambre porque la leptina está baja. Cuando la grasa está alta en el organismo, la leptina sube y nos debiera quitar el hambre. Y entonces tenemos algo interesante que es, bueno, ¿por qué la persona con sobrepeso siempre pasa con hambre? ¿Sí? La persona con sobrepeso siempre necesita porciones más grandes, necesita comer más seguido. No es difícil verlos levantarse 2 de la mañana, ir a la cocina y comer. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos una resistencia a leptina, similar a cuando hay una resistencia a insulina. Él tiene leptina y la tiene muy alta porque el tejido graso la produce. Simplemente los receptores, al igual que con la insulina, se meten dentro de la célula y ya no están disponibles para hacer su función. El patrón circadiano de la leptina es nocturno, entonces la leptina es la responsable de que no nos alimentemos en las noches, la responsable de que podamos tener un sueño continuo y levantarnos por la mañana ya a comer cuando baja. Hay mayor liberación en mujeres que en hombres y sus niveles son más altos en la fase lútea. Si a una mujer ustedes le dijeran que ponga por cruces cuando come más carbohidratos, siempre los va a hacer en la fase lútea y más cercano a la menstruación. Y la menstruación es el pico de ello. Los niveles aumentan con la edad y también su resistencia. Y entonces esto es fácil de explicar porque con la edad también aumentamos el porcentaje de grasa, aumentamos el peso. Y entonces va acorde a eso. Nosotros a nivel de Health Institute manejamos un principio y es que la persona tiene la edad que tiene su edad metabólica. ¿Sí? Yo tengo pacientes de 24 años con edades metabólicas de 90 y tengo pacientes de 70 años con edades metabólicas de 35 y la actividad, el nivel de energía y cómo se sienten es extremadamente diferente en ambos. ¿Sí? Los receptores de leptina, pues tenemos al final 6 receptores. El receptor funcionante es el OBRB, ese es el receptor que va a tener la actividad leptina. El OBRA y el OBRC se encargan de que la leptina entre al cerebro. Esa es su función. El OBRE es una subparte del receptor RB y que lo único que hace es atrapar la leptina para que no tenga función. Entonces este es uno de los mecanismos de resistencia a leptina que se propone
que es una subida del receptor RE para atrapar a la leptina y que nunca llegue al RB. Pueden ver que la función va determinada por las tirosinasas, que son 3 a nivel del RB, y que los otros receptores no las tienen completas. Para entender una hormona, lo más simple es ver una deficiencia congénita de la misma para saber todos los efectos que va a provocar. Entonces es una enfermedad autosómica recesiva, se acompaña de obesidad marcada por hiperfagia. Entonces la leptina funciona a nivel del hipotálamo, además de todos los receptores que vimos a nivel corporal. Entonces el paciente, cuando pierde la función de la leptina, no puede dejar de comer, siempre está comiendo, es la hiperfagia. Tiene una inadecuada secreción de GnRH con hipogonadismo hipogonadotrófico. Esto puede ser en mujeres o en hombres, no tiene diferencia, ¿verdad? Entonces influye en todo lo que es la reproducción, y cuando la leptina está alterada, todo el sistema reproductivo se ve alterado de alguna forma, a nivel de endometrio en progesteronas, a nivel de ovarios en formación de hormonas, y a nivel hipotalámico, porque como lo dijimos, si una de las hormonas está alterada, los demás ejes también lo van a estar. Problemas para desarrollar la pubertad con ausencia de pico de crecimiento, tiene un desarrollo de características sexuales, también están afectadas. Y en las lipodistrofias, los tratamientos con leptina aumentan la sensibilidad a insulina, corrigen la dislipidemia y bajan 3% la hemoglobina glicosilada. Tenemos los dos extremos del marcador, como lo pueden ver, el paciente con una obesidad mórbida, con mucha grasa en el cuerpo, con un exceso de leptina que no funciona, y la paciente con una lipodistrofia, que es cuando no hay la suficiente grasa en el cuerpo, con una ausencia de leptina funcional. Estas pacientes son, por ejemplo, cuando tienen amenorreas por ejercicio, ¿sí? Y entonces las anorexias nerviosas, y en estas pacientes sí hay mucho beneficio al administrar la leptina. No es un uso terapéutico aprobado aún, es decir, el uso terapéutico reconocido es en el paciente mórbido, pero la paciente con una anorexia nerviosa, al ponerle leptina, recupera los niveles de LH y recupera los ciclos de LH. Y aquí les va a recordar algo, que por ejemplo la paciente con ovario poliquístico se define por ciclos anormales de la LH. Y entonces podemos concluir inmediatamente que la leptina tiene influencia en ese ciclo, aunque los estudios no lo estén describiendo. Las vías de acción de la leptina, no quiero entrar en detalles, pero tenemos a nivel de la función de la JAK2, ¿verdad? Donde al final lo que hace es usar las tirosinas a este nivel, estimula el STAT3, y este lo que hace es ir a replicar los genes a nivel del núcleo. A nivel de la SOX1-3, esto lo que hace es inhibir la función de la leptina. Entonces ella misma en su actividad y en su ciclo, tiene su ciclo para funcionar y su ciclo para inhibirse. Tenemos la función aquí a nivel del receptor de insulina 1, y ustedes saben que todo el problema de la paciente con ovario poliquístico y toda la paciente con diabetes está a nivel de este receptor, que en lugar de unirse a una tirosina se une a una treonina, y entonces la leptina puede influir tanto en la resistencia a insulina como lo hace la insulina misma. Y aquí pues ya su cascada, como todos la conocemos. Y aquí tenemos el último, que es a nivel del MAPK o del ER, que es todo el ciclo de reproducción celular. Y entonces aquí también la leptina tiene una función sobre lo que es la reproducción celular, los ciclos de la célula. En el núcleo arcuato del hipotálamo hay neuronas que coexpresan el neuropéptido Y y el AGRP, ¿verdad? Ambos son potentes estimuladores de la ingesta. Adyacentes a estas hay neuronas que coexpresan el POMC y la CAR, que inhiben la ingesta. Entonces por eso podemos ver que tenemos los ciclos unidos, tanto de alimentación como de falta de hambre en estas hormonas. Estamos hablando todo a nivel de hipotálamo. Entonces se dan cuenta que a nivel de hipotálamo van a influir todas las hormonas que tengamos para que esto funcione. Desde las tiroides, cortisonas y todo lo que hablamos en la parte metabolismo de la clase anterior van a estar involucradas en esta regulación. Todo lo que es el POMC al final son los sistemas de cortisones, ¿verdad? Y este al final es otro de los sistemas que más usamos. Yo no enfoqué la plática en neuropéptido Y porque si ustedes agarran todo lo que hablemos de leptina y lo ponen a la inversa, eso es neuropéptido Y. Entonces es más simple abordarlo de esa forma. Neuropéptido Y, pues aquí tenemos un poco la función a nivel celular. Cuando llega la leptina y se une a su receptor OVR,
hace su función celular. Esto es sobre todo hablando de lipólisis, ¿verdad? El ciclo que les enseñé, pero funcionan igual. Aumenta la malonilcoenzima A, aumenta la palmitoilcoenzima A como marcadores de exceso al final de grasa, y disminuye inmediatamente el neuropéptido Y, el AGRP, y disminuye la ingesta de comida. Claro, si no hay leptina, inmediatamente el ciclo se invierte. Aumenta el neuropéptido Y, aumenta el AGRP, inmediatamente tenemos hambre. Aquí podemos ver el ciclo a nivel celular cuando se une la leptina, promueve la STAT3, la STAT3 llega al núcleo, y a la vez que empieza a funcionar la leptina, comienza a funcionar su sistema de inhibición, que es el neuropéptido Y, el SOX3, ¿verdad? La leptina y la lactancia. Este es un dato que me pareció interesante porque todos, a nivel de nuestras pacientes, sabemos que el día que empieza la lactancia, al final hay una amenorrea y el sistema viene por la base de las leptinas. El cuerpo prepara a la mujer con leptinas al final, con una resistencia a leptina durante la lactancia, para que ella tenga un sistema de hiperfagia. Es la mujer en lactancia está preparada para no dejar de comer, porque ella lo que necesita es dar lactancia a su hijo, ¿sí? En un sistema biológico normal, o en un sistema sin productos tan industrializados y comida en exceso como lo tenemos, eso es sumamente útil. En un sistema de exceso de comida como lo tenemos, realmente el sistema biológico nos altera más de lo que nos ayuda. La elevación del neuropéptido Y tiene tono inhibitorio en la GnRH. Entonces, como hablamos, leptina baja, neuropéptido Y elevado, se inhibe la GnRH. Esto va unido al estado de ayuno y niveles bajos de estrógeno, y por ello es que se inhibe el ciclo menstrual durante la lactancia. La succión estimula el hipotálamo dorsomedial e inhibe la leptina y disminuye el impulso simpático. Estos van muy relacionados. Leptina y pulso simpático van de la mano. Entre más leptina tiene un paciente, ustedes van a encontrarlo con mayor taquicardia. Y entonces ese es el sinónimo. Cuando ustedes ven a un paciente que tiene sobrepeso, la mujer sin sobrepeso siempre tiene 60 o 70 de frecuencia cardíaca. La mujer con sobrepeso fácil llega a 80 y 90. Claro, el rango que nosotros usamos de 60 a 100 es muy amplio. La leptina controla nuestro sistema inmunológico. Entonces podemos verla aquí en el centro de acción, cómo va a influir la célula T, cómo va a influir a nivel de los monocitos, cómo va a influir a nivel de los natural killers y a nivel de la célula B también, a nivel de los anticuerpos. La leptina se formó al principio, no la leptina, la grasa se formó en todos los animales invertebrados como el principal órgano inmunológico. Entonces, si el animal tenía muy poca grasa, no le era posible responder a infecciones. Si el animal tenía mucha grasa, vivía siempre como que tenía una infección. Ahora, lo interesante es que en naturaleza no existen los sistemas de mucha grasa. Si ustedes ven en la naturaleza, los sistemas de sobrepeso no existen, el animal siempre está en su peso. Cuando los encerramos, cuando al final de cuentas los traemos a casa, es cuando los volvemos, ahí hay perros diabéticos, ¿no? A nivel también del timocito, pues la leptina tiene su actividad y entonces va a influir sobre la célula T para que se convierta en una memoria TH1. Si ustedes recuerdan, la memoria TH1 es la que está influida a nivel de asma. Todas las respuestas inmunológicas extremas son TH1. Las respuestas TH2 son antiinflamatorias. Y entonces, claro, necesitamos los dos extremos. Necesitamos estar en medio. Pero aquí es donde podemos encontrar un poco la relación entre que nuestros pacientes con sobrepeso o exceso de leptina o exceso de grasa, que les mencionaba, no siempre el exceso de grasa se acompaña de sobrepeso, al tener niveles más elevados de leptina, siempre van a presentar algún tipo de enfermedad inmunológica. Hay un estudio interesantísimo, por ejemplo, tratando colon irritable. Que uno dice, bueno, colon irritable va un poquito del lado inmunológico, va un poquito del lado de estrés. Si ustedes le ponen melatonina a un paciente con colon irritable, la dejan durante 3 meses y muchos de los colon irritables mejoran mucho, se quitan. Es simplemente cuando uno estimula que el sistema hormonal funcione mejor, que el cuerpo mismo se va reparando. La leptina y la insulina. Bueno, tenemos el hipotálamo y cuando tenemos los adipocitos en mayor número o más llenos, tenemos inmediatamente una respuesta simpática alterada y una resistencia a leptina. Y esto inmediatamente, la hiperleptinemia, como pueden ver, va a promover la proliferación celular, va a promover la lipogénesis, va a disminuir la lipólisis y va a disminuir la termogénesis. Todas son llaves
para aumentar la grasa en el cuerpo. Entonces, este concepto es interesante, no siempre es el número de adipocitos lo que condiciona eso. Cada uno de nosotros tiene un adipocito y tiene una capacidad de llenarlo. No importa si somos delgaditos, no importa si somos gorditos, el adipocito se llena y nos enfermamos. Así de simple, ¿sí? Y esa es la diferencia, que podemos ver una mujer que gana 20 libras y volverse hipertensa, o podemos ver una que gana 40 libras y no lo es. ¿Qué se va a buscar? Es decir, la tendencia, por ejemplo, de la endocrinología ahora es poner una insulina en el paciente que ustedes diagnostiquen con prediabetes. Eso quiere decir que la paciente que llegue con un ovario poliquístico a la clínica de ustedes debieran ponerle una insulina. Dosis bajas, 8 unidades, 10 unidades, 12 unidades, y la paciente, lo que se ha demostrado es que va a permanecer mejor a nivel de la vida y funcionando pues, bien. La pregunta siguiente, ¿cuál es? Es decir, si uno le pone una insulina a esta paciente, uno le va a dar la capacidad de aumentar el número de adipocitos. Ella va a poder hacer más adipocitos y entonces llenar menos el número que tiene. Y entonces tener menos tendencia a enfermar. ¿Sí? Ahora la pregunta siguiente es ¿qué va a pasar la siguiente generación? Porque eso es lo que estamos viendo a nivel de Estados Unidos. Ustedes están viendo que la gente cada vez tiene más sobrepeso y es más obesa, pero es porque el cuerpo los está protegiendo para no volverse diabéticos. En Estados Unidos no es difícil que ustedes vean un paciente con 400, 450 libras, sin alteración de la presión, sin alteración del sistema de diabetes, pero la rodilla no le aguantan y tienen insuficiencia cardíaca mecánica. Y entonces en nuestros pacientes siempre va a quedar la duda, el día que hagamos esto para corregir, por ejemplo, la leptina o el síndrome de ovario poliquístico, lo que estamos alterando es su próxima generación. Lo vamos a ver más adelante. Hay una relación marital adipocito-miocito, y como todas relaciones maritales hay conflictos y hay buenos momentos, ¿verdad? Entonces la leptina disminuye la resistencia a la insulina en el músculo y promueve la lipólisis. O al menos eso debiera ser. Esa es la diferencia. En la persona que es delgada y en la persona que funciona bien, hay resistencia a subir de peso. Si ustedes se dan cuenta, en la adolescencia, uno puede comer casi lo que quiera y no hay modo de que uno suba de peso, al día siguiente incluso bajó. Cuando se altera este sistema, la lipólisis deja de existir y solo acumulamos, ¿verdad? Al aumentar la grasa se promueve la agregación plaquetaria y la estimulación exagerada del sistema simpático. Aquí vamos a ver la relación que hay con el sistema cardiovascular, infartos, aterosclerosis. Y la sarcopenia y la regulación a la baja de receptores condicionan el divorcio adipocito-miocito. A lo largo de la vida vamos perdiendo músculo. Esa es la realidad, no importa si conservamos el peso o no. Conforme nuestras hormonas sexuales y luego las demás bajan, todos perdemos músculo, ganamos grasa, ganamos leptina y el sistema empieza a alterarse. Si ustedes logran crear músculo en una persona, ustedes la rejuvenecen. ¿Sí? Si ustedes le pierden peso a la persona pero le aumentan la grasa, ustedes la envejecieron. Y entonces en este sistema de la sarcopenia, entre más sarcopenia hay, más receptores se quedan guardados a nivel de la célula. Y entonces va a haber menos función de la leptina. Hay 40% de la pérdida del músculo vasto lateral de los 25 a los 80 años. Y el músculo vasto lateral es el músculo más grande del cuerpo. Entonces van a ver una relación directa y es muy fácil de evaluar. Cuando una persona pierde su capacidad muscular, las mujeres pierden la capacidad de prensión en las manos, pierden la capacidad de los músculos glúteos para levantarse las sillas. No es una pérdida total, simplemente les cuesta más. La persona mayor, ustedes ven que agarra la silla y con los brazos empuja para levantarse, ¿sí? En el hombre no se pierde la prensión de la mano, pero sí se pierde la fuerza del músculo glúteo. Entonces es una forma fácil de evaluar cuánta sarcopenia tenemos, cuánta hormona de crecimiento tenemos, aún sin medirla bioquímicamente. Hay aumento de las adipoquinas inflamatorias simplemente porque hay más grasa. El aumento de leptina con resistencia a disminuir la oxidación de ácidos grasos, aumentando los depósitos localizados de grasa. ¿Esto a qué se refiere? Entre más leptina tenemos y menos músculo tenemos, ustedes van a encontrar que alrededor de las fibras musculares hay más grasa encapsulada. Y entre más grasa encapsulada tenemos, menos funcionales son nuestros músculos. Hay que hacer la diferencia entre un músculo funcional y un músculo grande. ¿Sí? Aumentar de volumen un músculo no quiere decir que tenga la fuerza del volumen que está presentando. Y en ratas obesas la leptina induce resistencia a insulina en el hígado y predomina el efecto periférico sobre el central, al igual que en la vejez.
Entonces aquí tenemos el sistema, entre más leptina tiene en la persona con sobrepeso, más resistencia a insulina presentamos. La leptina y las adicciones. Este es un tema que no les va a gustar mucho a las mujeres, pero las mujeres tienen más leptina que los hombres. Y esa es la tendencia que todas tienen cuando se vuelven adictas a algo, a tener más resistencia a dejarlo. ¿Sí? Y entonces la leptina, cuando está exagerada, lo que hace es inhibir la dopamina a nivel de cerebro, y al inhibir la dopamina a nivel de cerebro nunca se llega a un nivel donde uno encuentra una satisfacción. ¿Sí? Los pasos ustedes los van a ver con el consumo de carbohidratos, es decir, la mujer siempre come carbohidratos en tarde, el hombre no. Siempre van atrás de un pastel, siempre van atrás de una galleta. Si no tienen la galleta al final o están irritables o tienen un poquito de depresión, pero luego cuando el sistema de peso va subiendo y la grasa sube, ese sistema pierde el horario. Y entonces ya es cuando ustedes ven que alguien se puede comer igual una crepe con Nutella a las 8 de la mañana como la puede comer a las 8 de la noche. Vamos buscando todos los alimentos al final y las azúcares que forman una adicción a nivel de cerebro y las vamos consumiendo. Lo primero que ustedes le dicen cuando a una mujer hay que bajarla de peso es: mire, bajamos los dulces. No, mira, a mí no me quite mi pastelito de la tarde. ¿Sí? Mire, mi panito de la mañana dulce ni me lo toque. Y ese es el sistema de adicción. Realmente ellas no lo controlan. Cuando uno trabaja la parte de sobrepeso y lo trabaja de forma muy estricta, se van a dar cuenta que el sistema de leptina se corrige día 20 o 30, después de una dieta muy estricta. No se corrige al inicio. La adicción en hombres fuerte puede durar 4 días, en mujeres dura 12 o 14, por ese sistema alto de leptinas que maneja. Aquí tenemos un poco lo del gusto a nivel de las células gustativas de la lengua, y entonces hay despolarización de las células y ustedes van a tener un gusto a carbohidratos. Cuando la leptina tiene una mala función, el gusto a carbohidratos es mucho más intenso. Es decir, en la mañana en la noche necesitamos de 3 a 5 veces la cantidad de un carbohidrato, de un azúcar, para satisfacernos en relación a la mañana. ¿Sí? Es decir, si a ustedes les dan un sneaker a las 8 de la mañana, muchos lo guardan para las 5. ¿Sí? Simplemente porque al cuerpo no le gustan las azúcares en las mañanas. Cuando la leptina se altera, nos lo comemos a las 8 de la mañana como a las 5 de la tarde. Este es un estudio que hicieron, entonces pusieron sacarina, vieron la respuesta que tenía en un control a la sacarina, y cuando tenían 20 nanogramos al final de leptina, que no es mucho, ¿sí? Es un poquito elevado, pero no es tampoco exagerado. Un paciente con una obesidad mórbida se puede llegar a tener 50. Inmediatamente la respuesta a la misma cantidad de carbohidratos es como que uno no los hubiera comido. ¿Sí? Luego se hace un lavado de las células, se le quita la leptina y vuelve a recuperar la célula su función de reconocer cuánto carbohidrato se ha comido. Las hormonas de la mamá se heredan al hijo, y la epigenética podría favorecer al primogénito. El metabolismo de la insulina y la leptina se hereda. ¿Sí? Siempre la pregunta existe, ¿verdad? ¿Por qué el primogénito siempre lo escogían en todas las culturas? ¿Por qué siempre el primer hijo? Y uno puede explicarlo biológicamente en el sentido de que entre más joven es la mujer, mejor hereda a los hijos, porque su sistema hormonal es más estable. Es lo que ustedes encuentran cuando dicen: mire, es que quedó embarazada a los 25 años, el embarazo le cayó bien. Luego tienen a la mujer que dice: mire, quedó embarazada a 38 años y el embarazo no le cayó bien. ¿Sí? A una le subió el gusto, creció el gusto, a la otra se bajó el gusto y se volvió más pequeño. Claro, entre menos hormonas tiene una mujer, el sistema se desgasta un poquito más. Aquí vamos a ver un poquito la explicación. Por ejemplo, con una obesidad materna o diabetes mellitus tenemos la hiperglicemia y la hiperinsulinemia, y es más importante la hiperinsulinemia que la hiperglicemia, porque la hiperglicemia ya estamos hablando de una mujer diabética o de una intolerancia a carbohidratos, pero en las hiperinsulinemias no tenemos un efecto en laboratorios. ¿Sí? Esto inmediatamente les va a alterar, va a haber disfunción del adipocito, hay disfunción de la célula pancreática y hay cambios hipotalámicos. Es decir, la madre que tiene hiperinsulinemia o hiperleptinemia en su caso ya alteró estos 3 sistemas. ¿Qué es lo que va a haber luego en sus hijos? Pues va a haber obesidad, ¿sí? Va a haber más predisposición a diabetes y enfermedad metabólica, va a haber disfunción endotelial y va a haber hipertensión. Entonces este sistema era el que hablábamos, que si un día llegamos a darles insulina a las mujeres con ovario poliquístico temprano, lo que se va a predisponer es a los hijos a esto. ¿Sí?
Hay que cambiar actitudes, hay que enseñarle a las pacientes cómo comer, hay que enseñarles cómo bajar de peso, hay que apoyarlas en ese proceso. Ellas deben entender que es importante, porque al final todos buscamos una pastillita mágica. Es decir, si a todos nos dicen, mire, usted puede comer toda la vida, póngase 10 unidades de insulina y no le va a pasar nada, yo les aseguro que muchos nos inyectamos, ¿sí? Claro, porque no conocemos todo lo que viene luego. Aquí tenemos el sistema de la resistencia a leptina, y si se dan cuenta tenemos la disfunción del adipocito, tenemos la hipertensión, tenemos el mismo daño pancreático, tenemos los cambios hipotalámicos y por supuesto la hiperglicemia y la hiperinsulinemia. Estas dos hormonas, entre leptinas e insulinas, nosotros vamos a crear una memoria metabólica en nuestro hijo. Nuestras insulinas no marcan al bebé, pero sí van a marcar nuestros niveles de glucosa y nuestros cambios, cómo funciona él. ¿Sí? Se ha demostrado que son más perjudiciales los picos de glucosa que las glucosas altas mantenidas. Y entonces estos picos de glucosa son los gustos, es decir, cuando uno agarra en lugar de una comida fuerte, uno agarra solo un pastel, ¿sí? O uno agarra solo una galleta. Claro, entre más tarde ustedes van teniendo más picos de insulina. Hay asociación a macrosomía fetal, entre más resistencia a leptina existe. Y la leptina elevada pues se asocia también a diabetes gestacional y su explicación son las hormonas placentarias. La leptina es el loop negativo de la insulina cuando ésta se libera en exceso. Es decir, entre más insulina tenemos, el cuerpo libera la leptina para que vaya al páncreas y enseñarle al organismo a ya no liberar la insulina. Y esto parece un poquito el ciclo a largo plazo de una diabetes. Cuando uno está hiperinsulinémico se va ganando grasa porque la insulina es más alta y luego el mismo cuerpo a nivel de grasa inhibe la producción de insulina porque sabe que no le cae bien. Entonces, si se dan cuenta, van de la mano. Afecta también la relación de la insulina-glucagón, ¿sí? Nosotros todos biológicamente venimos preparados para que cuando hay una hipoglicemia se libere el glucagón y la repare. ¿Cuál es la respuesta que vemos en el diabético? El día que hay una hipoglicemia nunca se recupera solo. Es cuando uno lo lleva al hospital, cuando tiene que ver uno qué se hace, y esto es la leptina. ¿Sí? Él perdió ya la función de la leptina y no hay forma de recuperarla. La leptina y la diabetes, un poquito el ciclo que hablábamos, cuando se une la leptina va a inhibir el receptor de glucosa, el GLUT2, no deja que la glucosa entre a la célula, se pierde la reacción del ATP con el ADP, al final se pierde el canal de potasio y entonces no hay liberación de leptina a nivel del calcio, no hay exocitosis. ¿Sí? Y también este sistema siempre va a producir su SOX3, solo que a nivel pancreático. El SOX3, que es el encargado de inhibir a la leptina, lo que hace es inhibir al gen de la proinsulina. Entonces no solo tenemos un mecanismo alterado a nivel de liberación, tenemos un mecanismo alterado a nivel de producción. Si uno quiere recuperar a una persona con diabetes y ayudarla, tiene que recuperarse la leptina. Si se recupera la leptina, tiene que recuperarse la insulina. Si se recupera la insulina, tiene que recuperarse la grasa. Este es un sistema para que vean lo complejo que es. Todas estas son adipoquinas, ¿verdad? Y todas van interaccionando. Aquí tenemos a la leptina con sus interacciones y por supuesto la leptina, al igual que todas las hormonas, pues es a nivel del genoma que está trabajando. El eslabón perdido entre el sobrepeso y el riesgo cardiovascular. Como lo vimos antes, la mayor producción de leptina hace que hayan más citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1, y esto a su vez estimula que haya más producción de leptina y el ciclo continúa. A menos que uno corrija la parte de la grasa de la persona, este ciclo no es posible pararlo. Entre más factor de necrosis tumoral 1 tenemos en el cuerpo, más tendencia a una diabetes tipo 1 tenemos. Este es el sistema de inflamación crónica. Entonces la grasa es una glándula, ¿sí? La grasa no es una bodega. La grasa produce al menos 100 adipoquinas y de las 100 adipoquinas hay una comunicación directa con todos los órganos del cuerpo, con todas las glándulas del cuerpo, y si la persona tiene mal el metabolismo de la grasa, tiene mal todos los metabolismos, ¿sí? Entonces inmediatamente tenemos que ir corrigiendo este porcentaje de grasa, por lo menos para vaciar la célula del nivel que la persona tiene. Si ella no quiere llegar a ser muy delgadita, no importa, pero tiene que bajar su nivel crítico, ¿no? Aquí tenemos un poco el ciclo: grasa exagerada, leptina, TNF-alfa, resistina. Cuando la grasa está en su nivel óptimo, lo que libera es adiponectina, y la adiponectina nos hace funcionar bien.
La adiponectina nos quita el hambre. Sistema de inflamación, ¿verdad? Al final tenemos el tejido adiposo infiltrado por neutrófilos porque está mucho más grande de lo normal. Tenemos más adipocitos, tenemos más leptina, tenemos menos adiponectina, tenemos macrófagos, tenemos más factor de necrosis tumoral alfa, más interleucina 6. Esto inmediatamente llega al hígado, aumenta la glicogenólisis y aumenta la gluconeogénesis. Esto es lo que pasa en todos nosotros cuando vamos alterando la grasa y empezamos a amanecer con glucosas más altas todas las mañanas. Luego, a nivel del músculo esquelético, aumenta la inflamación, disminuye la toma de glucosa, disminuye la oxidación de grasas y aumenta la resistencia a insulina. A nivel del páncreas, disminuye la resistencia a insulina y a nivel hipotalámico aumenta la ingesta de comida y disminuye el gasto energético. Se dan cuenta a partir de la leptina y el tejido graso cómo podemos explicar toda la alteración de los sistemas. Y claro, en lugar de leptina podemos poner a la insulina en el centro. Tratamiento con leptina, como les dije, es el tratamiento de pacientes con obesidad y deficiencia de leptina. Son pacientes con obesidad mórbida. El tratamiento de pacientes con lipodestrofias o con amenorreas, ya que ayuda a la regularización de la LH. Y la intervención sobre la leptina en nuestra actividad médica se da al apoyar a corregir la resistencia a la insulina. Se mejora la sensibilidad a la leptina en nuestras pacientes con perimenopausia y menopausia, con sobrepeso o sin él, en mujeres diabéticas, síndrome de ovario poliquístico. Y se mejora la herencia de nuestras pacientes a sus hijos durante el embarazo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la metformina va a ser una de las preguntas que siempre se va a hacer y si hay que dejarla mucho tiempo. ¿Sí? La metformina para mí es el medicamento de elección cuando la persona no quiere aprender a cambiar sus hábitos de vida. ¿Sí? Pero cuando la paciente aprende a cambiar sus hábitos de vida, ella puede o no usar la metformina, pero ella tiene que basarse en los índices glicémicos para comer. Es una costumbre totalmente diferente a lo de las calorías y entonces hay que enseñárselas. ¿Sí? La metformina les aumenta la sensibilidad a la insulina un tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Permite que el músculo que ya se llenó de grasa y que ya no quiere captar, que el hígado que ya se llenó de grasa y no quiere captar, puedan manejar grasas un poquito más de tiempo. Es perfecto para una mujer que busca quedar embarazada y que no le interesa nada más que el embarazo y que lo quiere este mes, ¿sí? O lo quiere en 2 meses. Pero ya cuando hablamos de la salud de nuestras mujeres, estamos hablando de 30 años, la metformina no va a ser una solución, por ejemplo, a 40 años después. ¿Sí? Les va a ayudar un tiempo, definitivamente algunos años. Conclusión de la leptina influye en el ciclo de insulina, LH, TSH, prolactina, adicciones, inflamación y sistema inmunológico. El neuropéptido Y al momento no tiene uso terapéutico, sí lo tiene a nivel de la leptina, ¿verdad? Pero no hay una aplicación terapéutica. Segura y utilizada en pacientes deficientes de leptina, los cuales regula de lipodistrofias, insulinas y mejora la calidad de vida. Se usa en estudios experimentales a la fecha. Al reducir la resistencia a insulina, corregimos la leptina. Se necesitan aún más estudios en pacientes no deficientes de leptina. Se ha demostrado que no ayuda mucho a bajar de peso. Lo que ayuda es a mantener el peso que uno ha perdido. Eso es lo que va en la parte de sobrepeso. Muchas gracias.